Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, gracias por sintonizarnos a través de Radio Fórmula, en el 97.3 de FM. También estamos a través de las redes sociales, en la página de Facebook de NCS, completamente en vivo en esta emisión del Observatorio de Núcleo Comunicación del Sureste. Esta mañana ya nos acompañan Carlos Valladares. Muy buenos días. Buenos días, Roberto. Ileana Gómez, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Buen día a la mesa. La maestra Adriana, muy buenos días. La maestra Adriana Ortiz, muy buenos días. Buenos días a todos. Homero Bojorges. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos hacen el favor de vernos. Bueno, ya subieron al tren ligero, supongo todos, ¿no? El día de ayer ya hicieron, ¿no? ¿Todavía no? No, todavía. No tuvo por bueno. Era para empleados, creo, ayer. Ahorita es gratis, ¿eh? Ah, sí. Prometiste hacer el programa allí en el tren ligero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. Perdón, fue en el tren Maya. Sí, oye, estaría bueno, ¿no? Pero a ver cómo le hacemos. ¿Trae internet el tren? ¿Trae Supongo wifi? que sí, no creo, ¿eh? O pues hacemos No, un con un pregrabado. satelital. Bueno, muy bien. Pero no sé si ya tienes tu Ahorita vamos a tarjeta. hablar de eso. Vamos a hablar de eso. No, pero ahorita es gratis, hasta el 1 de agosto es gratis. Así es. Ya a partir del 2 ya. Vamos a iniciar con este tema. En la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena reapareció ayer Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores morenistas y exgobernador de Tabasco, también exsecretario de Gobernación, por supuesto, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Reapareció en medio de la controversia desatada por las acusaciones contra su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, señalado como el presunto jefe de la organización criminal La Barredora en Tabasco y que está actualmente prófugo. Adán Augusto calificó las acusaciones como politiquería y afirmó estar a disposición de las autoridades, mientras Morena, a través de un comunicado liderado por Luisa María Alcalde, reafirmó su compromiso, dijo, con la verdad y la justicia, rechazando cualquier encubrimiento de actos de corrupción. La oposición, por su parte, ha intensificado sus críticas, comparando este caso con el de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien ya fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. Las revelaciones del exfuncionario de seguridad tabasqueño surgieron por parte del ejército mexicano, lo que ha generado un intenso debate político. Iniciamos, maestra Adriana. Iniciamos con usted, con su opinión de este tema cosas tan espinoso, ¿no? Para ¿Qué de Morena cosas? Y para el gobierno morenista. Y para México. Y para México. Y para México. La verdad para Tabasco, es que... Y por para supuesto, Tabasco, ¿no? Dios, con lo complicado que se puso ese estado que dejó de ser un Edén para muchos. Pero bueno... Bueno, ahora es un Edén de otras cosas. De otras, pues lo dejaron que fuera un Edén. De entrada, complicado para Morena. Yo haría varias anotaciones. El día de ayer fue el Consejo Político de Morena. Adán Augusto no había dado señales de vida desde que empezó el afer. Porque no tenía para pagar su internet. Con el exsecretario, sí, o andaba en algún crucero sin señal y eso posiblemente que le gustan a ustedes. ¿Verdad? Pero la presidenta le tuvo que pedir que dé su versión de los hechos para que él sacara un escueto. Sí, comunicado donde de 4 párrafos. 4 párrafos donde versión de hechos no hubo. Y entonces de ahí, bueno, vamos a empezar por ese punto. Sí. El punto es, la presidenta pues lo de una u otra forma lo invita a hacerlo y es lo que dice es que está a disposición de las autoridades. Lo curioso es que el sábado por la noche circuló una carta donde él renunciaba a la coordinación del grupo parlamentario, que dicho sea de paso puso contentos no solo a la oposición, sino a los propios morenistas, ¿eh? Muchos morenistas se la creyeron y estaban contentos. Pero hay que señalar algo. Si tú verdaderamente te quieres poner a disposición de las autoridades, pues lo que tienes que hacer es perder el fuero, separarte del cargo de senador y ponerte a disposición de las autoridades.
el que cualquier político que tenga fuero, hay que decir que en el estado de Campeche no hay fuero a los diputados locales, pero bueno, a nivel federal. No lo necesitan, tampoco hacen sesiones reservadas. Pues sí, ¿verdad? Y ya te callan con quieran, eso, claro. Efectivamente. Pero bueno, a nivel federal, que sí existe el fuero, a nivel federal, cualquiera que diga, yo estoy a disposición de las autoridades y se quede en su cómoda posición, como protegido por el fuero, como Cuauhtémoc Blanco. Sí, está en inmunidad. Pues sí. No va a pasar nada. Es bien fácil hacer una que te declaratoria. griten, no estás solo. Ese es el punto al que voy. Fíjense. ¿Cómo no? Fíjense lo complicado. Uno, la simulación absoluta de salir cuando lo presionan para que salga. Y dos, salir con un comunicado escueto. Y tres, decir, pues me pongo, pero protegido con mi fuero para que nadie me toque. Cuidado. O sea, al parecer hay una barredora de los que fueron los presidenciables, y eso también es interesante dejarlo en una acotación, ¿no? Además de la barredora de Además de la barredora de Tabasco, esta barredora... ¿Qué es el problema? Esta barredora alcanzó segundo. El Consejo Político llega, él dice que son poliquerías, como acabas de señalar, y pasa este fenómeno que es segunda vez que se repite. No estás solo, le gritan en el Consejo Político, como le gritaron a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, presunto violador de una mujer, a quien también en el Congreso de la Unión, donde no deberían suceder esas cosas, las propias mujeres fue un día lamentable, terrible. Lamentable para las mujeres. No están solos. Y ahí es a donde yo voy de esta doble moral. Al final de la introducción que tú nos compartes, dices que la oposición lo compara con el caso de García Luna. Yo no diría que la oposición lo compara con el caso de García Luna. Es simple y sencillamente lo que siempre se ha dicho, a ver, que el criterio sea parejo. Si en su momento el expresidente hacía casi la construcción de un silogismo y decía, nada pasa en este país que no sepa el presidente, y hagamos el paralelismo, nada pasa en un estado que no sepa el gobernador o la gobernadora, y resulta que sale bravo, bribón y mentecato un servidor público, como es en el caso de García Luna, pues el expresidente López Obrador decía que Calderón lo tenía que saber y que era cómplice. ¿Por qué en el caso de Adán Augusto no es así? No es así. Tendría que ser la misma aplicación del criterio. Yo no estoy diciendo si es culpable o no. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué mides con una vara a quienes son tus opositores y mides con otra vara a quienes son de tu mismo grupo? Entonces, llama la atención además porque este señor Adán Augusto no es cualquier senador. Fue gobernador de un estado que ya dijimos que perdió el título de Edén, un estado que se complicó y que los homicidios, curiosamente, cuando ellos llegaron, hablo en el plural, él como gobernador y su secretario, los homicidios bajaron pues porque había un pacto con los malos, por eso bajaron, y cuando los señores se fueron, esto se quintuplicó, reventó, porque se acabó el pacto de impunidad. Entonces, a ver, el señor fue secretario de Gobernación, la segunda figura más importante en este país, donde pasa toda la información, toda de todos, no solo de los políticos, sino de los ciudadanos. O sea, todo pasa por ahí, y más ahora con las reformas que aprobaron va a pasar. Pero bueno, siempre ha pasado. O sea, tampoco es una cuestión de Morena. Siempre ha pasado por la Secretaría de Gobernación toda esa información. Y además ya se dijo, quienes revelaron los vínculos de este señor Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue el ejército, no fue la oposición, no fue cualquiera. ¿A quién le reporta el ejército? Su alto mando es el presidente. O sea que esto lo tuvo que haber sabido López Obrador y lo tuvo que haber sabido su secretario de gobierno, porque así es la lógica de la información, y no la lógica, así es el mando militar en este país. ¿Y qué pasó? Porque desde 2021, dicen los reportes, que ya el ejército sabía de las acciones de este señor. ¿Y qué pasó?
nada. Hasta se lo preguntaron en una mañanera al presidente, ¿no? Y dijo... Y en otra mañanera a Adán Augusto. Uh-huh. Y negaron toda relación, todo vínculo con estas situaciones, ¿no? Sí, así, y entonces, sí, eso sí pasó, eso sí fue. Y no solo terminan con este manto de impunidad de relación con este señor, cuando resulta que alguien le da el pitazo, que lo iban a detener, y se va. Uh-huh. Ese es ya el fin de las cosas, ¿no? Entonces, terrible, la verdad, terrible la doble moral, terrible el doble mensaje, el criterio que sea parejo, y pues Adán Augusto, si de verdad quiere contribuir a las investigaciones, que deje su cargo de senador, que se quite el fuero y que se ponga a disposición. Si son tan rápidos ya en la Fiscalía General de la República para hacer investigaciones, pues seguramente sí alcanzará a cobrar el aguinaldo del 2025, porque podría reintegrarse antes a sus labores de senador sin ningún problema, pero que lo haga, que dé la cara, que no tenga miedo. Eso nos hablaría muy bien y eso haría que el propio Morena no estuviera tan complicado al interior, porque si ustedes vieron el video donde le gritan "no están solos", es muy curioso porque empieza de 2 o 3 en el centro. Yo vi el video de espaldas, donde de frente se ve el presidium, y en ese video las expresiones de la presidenta de Morena y de algunos otros, dicho sea de paso, Andy López Beltrán no apareció al Consejo Político porque está de vacaciones en familia, igual que Monreal. Igual que Monreal. Entonces, su chamba la deja tirada. Y donde además iba a discutir y se aprobó el tema de la afiliación, de la comisión esta de afiliación interesante, ¿no? Y donde gritaron "no queremos a los yunes". Entonces, interesante todo lo que está pasando al interior. Yo con eso me quedo sí. Pero sí muy complicado, muy ¿no? complicado. ¿Qué fue lo que dijo Adán Augusto López en su cuenta de X? Dijo: fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación. Bueno, era un subordinado, no más como que acompañarlo. No, era un subordinado más del presidente. Durante mi gobierno enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta, y subió una gráfica. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Le faltó el plural. Le faltó el plural. Presentarnos. Digo, al mismo tiempo, aunque no ha sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite cosas, a lo mejor ni lo mi presencia. No, con el fuero menos. Bueno, ¿quién le entra? ¿Ileana? Pues mira, Es el García Luna de los morenistas. Pues es el doble discurso de los morenistas. Sí, es el ejemplo del doble discurso. Sí, la proporción nada que ver. No, nada que ver. El otro era un pillazo terrorífico también. Pero mira, hay señales, ¿no? Dice aquí, antes que... Dice, Hernán Bermúdez mando de Adán, ocultó sus bienes. Sí. Sellan datos por 5 años. Una publicación que no tiene mucho que ¿Y quién sella los datos? Sí. ¿Con orden de quién? Claro. No, Entonces, claro. Sí. No, Adelante, a mí Ileana. Definitivamente, yo difiero un poquito contigo, Adriana, en el tema de que están complicados los morenistas, porque ellos no lo ven complicado. No ven, ni entienden, no. Sí están complicados. Tan es así, o sea, yo creo que ese tiempo que Adán Augusto no estuvo dando la cara fue como para que también hicieran el control de daños ellos y dijeran, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia y qué es lo que vamos a hacer? Tan es así que hoy amaneció Luis María Alcalde en entrevista con Ciro, ¿no? O sea, quiere decir que va a estar yendo para estar exponiendo y para estar defendiendo y para tener esa argumentación que les encanta y de decir, o sea, nosotros no tenemos ningún problema, la estaba yo escuchando, o sea... Para el deslinde, ¿no? Para el deslinde, para decir, obviamente, que se le investigue, que se le tenga que investigar y nosotros no somos iguales, no porque no somos tapadera de nadie. Entonces, con esas argumentaciones...
pues ellos van Pero, por la vida. mira, aquí como ante digo, lo evidente, como dice, Sí, como sí, dice un sí, integrante de esta sí. mesa, vamos a apostar acá y lo ponemos acá abajito de que no va a pasar nada. Exacto, Ah, no, no va a exacto, pasar nada, exacto. no. Por eso mismo lo digo. No va a pasar nada. Nada. Simple y sencillo. A lo mejor lo que ya no, en serio, ya no va a pasar es que sea presidenciable. ¿Y quién sabe? Porque hay que apostarle al olvido y también hay que apostarle a que cuando les dicen verde, Es verde, morado, morado, azul, azul. Entonces lo que estamos viendo, contrariamente, lo que tú decías de la carta que circuló, que de repente algunos morenistas se adelantaron porque no sabían que era falsa y se adelantan a hacer alguna expresión, a poner alguna mueca o una sonrisa o lo que sea, y luego les dicen, pues no, esto es falso y aquí sigue y lo vamos a arropar y va a estar aquí y todos haciendo fuerza con él. Tan es así que le tienen que gritar, no estás solo. Qué vergüenza. No estás solo. No está solo. ¿Y no está solo? Y no estás solo. No está No solo está un solo. violador, no está solo un bandido de la está naturaleza que criminalizó Tabasco. Esto ya se O sea, está empezando. No están solos. No están Esto solos. ya se Los está empezando a mexicanos volver un estamos chiste. solos, sí. Esto se Entonces, está empezando a los que- volver un chiste porque eso de no somos iguales, pues en No, vestimenta no. y en siglas, porque hemos visto casos en que tapan, hay una tapadera increíble y ya hay lecturas. Bueno, yo le doy varias lecturas a esto. Por ejemplo, ayer en el consejo que hubo, pues te das cuenta que lo sentaron atrasito, ahí pegado a una esquina. Ujú. Te das cuenta que ya las relaciones no son muy buenas, no le dio la espalda a la dirigente nacional de Morena, obviamente a May, al gobernador Bueno, ellos actual de están Tabasco. enfrentadísimos. Ni lo peló y May cuando pasó agachó la cara y dijo no te veo tampoco, ¿no? Pero esto yo estaba ahí. Pero bueno, esto te da varias lecturas y a mí más me parece que es un mensaje que viene de esta presidencia de la República. Claro. Y hay varios momentos que yo destaco. A ver, cuando Gerardo Fernández Noroña empezó su cuenta regresiva, salió a decir que a lo mejor buscaba la reelección y se tuvo que desdecir 2-3 días después para decir siempre ya no voy. ¿No? ¿Y qué pasaba con este señor? Que de ser el que criticaba todo, el que mentaba madre, se enfrentaba a todo, cuando se enfrentó a alguien con él, lo obligó a que vaya a sentarse con él. Sí, hombre, a lamentable. ofrecerle disculpas, ¿no? Lamentable. La diputada Dato Protegido. Entonces, ese es su momento. Y ya le pidieron disculpas, ¿cuántas? 8 veces. No, pero ya le dijo la 30. presidenta que le baje, le baje que 3 le baje rayas y 3 entonces ya la rayitas. otra salió diciendo que ya no era necesario, que con una vez. ¿Y por qué después de la primera vez? Porque no salió a decirle. Ordenaron que le pidan disculpas. ¡Qué barbaridad! Nada más de 100 veces. Sí. ¿no? 30 días. 30 días consecutivos Ah, ok, tenían ok. que hacer la publicación. si no, multa. Tiene Tiene. que hacer, Tiene. porque Si no, pues, multa. no es pasado. Hay otro momento ¿Cómo pasa que tampoco esa es situación? gratuito, ni tampoco es de que Monreal quiera retirarse. Cuando Vamos a un dice corte que- comercial, licenciado, y regresamos. Y regresamos para no perder, no interrumpirle. Bueno, Ya ya me le corté. interrumpiste. ni Bueno, modo. si ya me le interrumpiste corté. a mí, bueno. Pero bueno, regresamos con su comentario. Esto Continuamos. se llama venganza. Regresamos, seguimos Venganza. con su comentario. Esto se- Regresando de la pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Ya estamos al aire. Seguimos con el licenciado Bueno, Homero y Bojorquez. le decía que Adelante. no es gratuito tampoco que Monreal haya dicho que se Retira de la vida retira de pública. la vida pública y Y ayer tampoco no haya asistió. ido a la sesión de ayer. Porque está en crucero Que también. está en crucero. Porque no está en el Recomendación de Villamagna, Ileana ¿eh? y la maestra Adriana, que le Que recomendaron por que se cierto, vaya a no crucero. está en el Hotel Villamagna de Madrid, que es uno de los más caros, porque eso dijo él. Eso- No, ha de eso haber, a ver, aclaró es que él, Monreal seguro pero- fue a un Airbnb, pero No, es que fue al Ritz. Ah, no fue al bueno, Villamagna, para que le salga más barato. Para que esté más céntrico. Y el tercer momento, pues es este que estamos viviendo, ¿no?
con Adán Augusto, porque el general que salió a decir el mando de la Secretaría es el líder de la barredora, y que ya estaba denunciado. Obviamente el general no salió a decir, oiga, quiero una entrevista con usted para revelarle una... Ese expediente tuvo que salir, ellos responden a la presidencia, a nadie más. Entonces, ¿y quiénes son? Noroña, Monreal y Adán Augusto. Casualmente, por eso no hay coincidencia, no hay casualidades en este asunto. Los 3 presidenciables, las 3 corcholatas. No faltaría Marcelo. Sí, pero Marcelo está alineado. Espérate, el TEMEC, la negociación del TEMEC y lo que va a pasar. Pero hasta ahorita Marcelo, que fue el que más brincó. Y se ha alineado, Pero hasta ahorita Marcelo, que fue el que más brincó en el proceso interno, es el que está más disciplinado. Alineado, sí, cómo no. En cambio, cuando empezó el gobierno, ¿no? En cambio, cuando empezó el gobierno de la presidenta Claudia, ¿cómo le estaban haciendo la vida al principio en las cámaras? Exacto. Termino para darle chance ya a Carlos que hable. O sea, Ileana no habla, ¿verdad? Hoy no habla. Hoy no habla, porque me ha atacado mucho, se lo digo acá. Tus fans van a empezar a escribir, Homero. Que te hace responsable de todo lo que le suceda. De lo que me ocurra. Ya están saliendo declaraciones importantes en este programa, en este panel. Y te digo, ¿a quiénes? A estos 3, que hay que decirlo también, se portaron muy soberbios y prepotentes y se han seguido portando, no solo con las reformas, que se acuerdan que han habido varias que la presidenta o ha echado para atrás o le ha dicho, a ver, espérense un tantito, corríjanle esto porque esto no debe ir así. Y con la soberbia esta, por ejemplo, de Fernández Noroña, cuando sienta al señor, le dice, oye, ella... Se mostró así que ella no es su forma de actuar. Con la diputada esta dato protegido, que también su esposo no es gente de Claudia Sheinbaum, también le dijo, oiga, es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia. Esto quiere decir que es un manotazo. Para decirle, señores, ya basta de su prepotencia, de todo lo que están haciendo. El impulso a sus grupos. El impulso a sus grupos, de todo lo que están haciendo mal, porque sí. Y de no respetarla. Ustedes, como yo, nos debemos a Andrés Manuel López Obrador. Nada más que ella la presidenta. Pero ahorita, efectivamente, yo soy la presidenta de la República. Y a mí me tienen que obedecer o ahí les doy el manotazo para que se empiecen a alinear. ¿Y esto en qué va? Bueno, ya Noroña ya no va a estar. Y no dudemos de que el castigo para Adán Augusto también sea, ahí nos vemos, porque también lo sabemos, ¿no? Empezó a financiar campañas ya para las gubernaturas, con todo el dinero, los recursos. ¿Pero con qué dinero? Por eso, del erario. ¿Del erario? Si esa es la cosa que... de los negocios de la barredora. Por eso yo estoy diciendo que ya esto de que no somos iguales ya es un chiste, porque son las mismas prácticas y peores. Entonces empiezan a financiar, empiezan a hacer lo que quieren, ¿no? Más bien. A espaldas de la presidenta de la República, deciden, hacen y deshacen. Falta de respeto total. Falta de respeto total a la investidura, y muy bien la presidenta, creo que es el momento que dice, señores, ya les permití que hicieran. Tengo guardados sus expedientes, porque hay una probadita. Sí, porque además es cierto, pasar. ¿Saben qué? Estamos yendo ya el mensaje que mandan a los ciudadanos es que ya con lo que está pasando, cuidadito y hables de más o pongas una palabra de más en las redes sociales, porque vas a tener que pagar una multa. Cualquier crítica puede traducirse en los periodistas que publiquen las cosas incómodas. Exacto. Vamos a tener que pedir también. Pero si los particulares ya estamos en esa situación, imagínate los periodistas. Y obviamente esto pues muestra también la división interna que hay en Morena. Ese es el que hay gente es un punto que dice, pues nosotros sí estamos de acuerdo con este autoritarismo al que nos están encaminando, pero otros dicen, oye, si nosotros no, esa no era nuestra intención. Nuestra intención es que haya más democracia, ¿no?
que haya más apertura en todos lados, no todo lo que están haciendo ahorita. Y también, pues obviamente, la presión. Esto le viene también muy mal a Morena porque cuando Estados Unidos te está señal y ellos le siguen echando la culpa a Felipe Calderón y a Peña Nieto, porque también quisieron embarcar a Peña Nieto, ¿no? Sí. Y te salen con esto, Uf, dices, mata todo. Sí. ya Mata mataste todo, ¿no? Porque todo. dices, bueno, aunque no es Te la cae tus proporción, argumentos. digo, hay su debida proporciones entre un estado, bueno, tampoco la barredora es nada más de un estado, ¿no? Ajá. Pero hay proporciones, ¿no? Aunque no es lo mismo con García Luna, pero es un duro trancazo porque ya veniste también manejando el discurso que decía la maestra Adriana, que si el presidente mueves tu dedito, ya sabe, lo sabe el presidente. Si un gobernador mueves tu dedito, y ahorita con tantas cámaras que hay, ya lo sabe. No saben si sirven. Bueno, sí sirven, pero... Pero si además ese gobernador sí ya sirve, ese presidente pero- te pone, Claro. te da la posición, pues evidentemente... Y como bien dijo la maestra Adriana, a ver, si como gobernador no lo supiste, como secretario de Gobernación, Dios estabas mío. obligado a saberlo, ¿no? Porque por ahí pasa todo. Todo. Pero lo interesante es que esto pasa, a ver, ya hay que poner el contexto. En septiembre de 2026, o sea, estamos a 13 meses, empieza el proceso electoral de 2027, con más de 15 gubernaturas a disputar. Entonces, estos señores que tienen sus grupos, como bien dice Homero, al interior de Morena, y muchos de ellos nos han aliado con lo mejor que puede tener este país, que es el discurso que pregona el movimiento de la Cuarta Transformación, pues este es el momento de pasarles la barredora, ahora sí, la buena barredora, no la mala barredora, Ay, esas barredoras. para Que que nos el ponen control nerviosos. de las candidaturas y de todo, claro, pues vaya donde ese debe también de es, ir. esa Son también, estados les quietos, voy a ¿no? leer, les y voy a esa es leer. la otra parte también, Les voy a Robert, leer perdón, para concluir, Sí. esa es la otra parte, que lo que está diciendo la maestra Adriana, a ver, me sacudo a estos y yo ya empiezo a colocar mis fichas, con quién trabajar, Ujú. gente que ya siga mis instrucciones y hacia dónde vamos a Sí, ir. porque es la elección Ahí voy. intermedia. Ahí voy. Les voy a leer un post en X, ya no es un tweet, ahora es un post en X, de Manuel Espino, el expresidente, sí, claro. presidente nacional del Partido Acción Nacional, Sí. Manuel Muy Espino, morenista. y ahora es diputado federal Por de Morena. Morena. Por Morena. Y dice Manuel Espino, lo dije y lo reitero, si Felipe Calderón no sabía que su secretario de seguridad era narco, era por pendejo o por cómplice. Así lo escribió Manuel Espino, ¿eh? Claro. Lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto. Claro. Yo no voy a solapar a nadie, así sea de mi partido, ahora Morena. Alguien dijo, nadie por encima de la ley. De acuerdo, dice que explique, dice Manuel Espino, que le puso 10 pesos más al licuado, ¿no? Sí, pero Y además, a ver, Ay, pero- además, fíjate. y mencionaba Hay impresentables y Espino Claro. es uno de ellos. Sí. ¿eh? pero bueno, Así es. pero lo que dice, pues lo Ha sido que una dice, pedidora. Pero la verdad, el Pero calzón así, quitado, así, pues es, Pues sí. pues sí. no matemos al mensajero, pero Sí, lo que pero dice lo que dijo es lo que yo señalábamos decía, pues hace sí, un o sea, momento. así es. Y bueno, yo le quiero preguntar a Carlos Valladares, esta división interna en Morena, con sus tribus, o Morena parece que tiene estas tribus como tenían ellos mismos en el PRD, porque eran los mismos en el PRD. ¿Así va a terminar Morena? ¿Así puede terminar Morena? Balcanizado por estas divisiones, empujados por el poder y el canibalismo. Normalmente le sucede eso a los partidos jóvenes. Ujú. Los partidos jóvenes, que es el caso de Morena, sigue siendo un partido joven, son integrados por gente que a veces viene de otros partidos o idealistas. Entonces se generan Ujú. Choques. pues varios grupos.
pensando en eso la semana pasada, ¿no? ¿Qué tiene que ver con un caso en este? Pero a ver, les está pasando a Morena también ese proceso de tribus, de balcanización, desde luego, y se está dando cuenta incluso cuando fue la selección al candidato a la presidencia de la República. Eran auténticas tribus. Hablando de ese momento, recuerden ustedes también en este sentido de este señor Augusto, Que no se vive muy a gusto ahora, ¿no? tuvieron cuando menos 3 compañeros candidatos en ese momento de él, que hablaron de gastos excesivos en la campaña de Adán. Bueno, y se murió en un trágico accidente, uno de los financiadores vinculado a la barredora de Tabasco. ¿Se acuerdan de eso? Ahora que los hilos hay que irlos uniendo. los puntos se alinean. Se quejó Noroña, recuerdo, se quejó Monreal. Proveedor de los Boca, ¿no? Era el mayor proveedor de los Boca, uno de los mayores era. Arturo, porque ganó todas las licitaciones. Un avionetazo, ¿no? Un avionetazo. Esto mancha también al presidente López Obrador en el momento en que desde 2021 y este hombre es escogido para ser secretario de Gobernación en 2021. Así que está delicado, tiene aristas. Yo creo que López Obrador está limpio finalmente, pero debió saber, nada más que debió enterar el secretario de Gobernación. Claro. No, y entonces las aseveraciones de los norteamericanos que te dicen que el gobierno está embarrado con el crimen organizado, Se van comprobando algunos temas complicados. Ahora, lo interesante es esto que Carlos dice, porque cuando tú platicas con gente de Morena, porque también hay que decirlo, Morena, como cualquier otro partido, de ellos se asumen más como un movimiento todavía que como un partido político. Morena tiene gente ideológicamente de izquierda muy bien centrada en los temas, y para ellos todo lo nuevo, desde los que vinieron del PRI, que son muchos, Siguen Empezando llegando, por ellos. seguirán llegando. Sí. Ahí me platicaban. Suelta el chisme. En Campeche se integra una exalcaldesa del PRI, el nombre, y se integra próximamente a una secretaría de Estado. O sea, élite del PRI, élite del PRI. Ese es el chisme que me contaron, pero... Campechana, claro, ya saben ustedes quién. Bueno, hago corte entonces para que lo quemen. díganlo, ¿no? Pues ya. No, porque hasta que se confirme. Acuérdate que aquí solo damos opiniones o informaciones. Sí, no hasta que se confirme, porque si no vaya a ser que luego. Pero. Bueno, digan cuando menos por qué un avenida. rumor fuerte desde hace algunas semanas. Digan cuando menos por qué avenida Y vive. bueno, también muy interesante la asamblea de ayer. Cerca, Morenos. caliente. Pero bueno, donde van a hacer una comisión. Vamos a su corte Puedes comercial. decir por qué avenida vive. Vamos a su corte comercial y regresamos. No. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NCS. Campeche sigue escuchando Observatorio NCS. Ya regresamos. Bueno, sí, concluimos. Yo comentaba el tema de Morena, Morena, y Morena, los morenistas puros, dicen que los demás, estos nuevos que se han ido incorporando, los neomorenistas, pues no comparten la mística del movimiento y no los quieren y no se integran.
la mitad del camino el Congreso. El Congreso local y el Congreso federal, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados completa. Lo único que se mantiene es el Senado. Entonces, que curiosamente no le va a llegar la reforma electoral a esta elección, además. No fue curiosamente. No fue curiosamente. Sí, claro. Fue con toda la alevosía. Pero además, ¿Le va a tocar hasta el Poder Judicial? Ya lo alcanza la reforma judicial. Ya la alcanza. Judicial ya el la 27 alcanza. habrá en Pero bueno, la reforma del Poder Judicial fue gracias a un neopanista que no quieren los de Morena porque se opone, que es ayer Yunes. mismo, pero no han gritado fuera. ¿El escapista? No, pero no han gritado fuera a él. A los Yunes es lo que han gritado. Fuera. Ayer gritaron fuera Yunes. Sí. Fíjense qué significativo. Pero el de acá no todo se quiere, el mundo no se quiere ir para allá. Es otro supuesto. tema, es un tema de negociación. Fíjense lo que hemos comentado aquí. Pero ¿quién fue el que negoció todo eso? Perdón, porque hay que decirlo. ¿Quién fue? Adán Augusto. Claro. Una vez más vuelve a salir el personaje del momento. Sí, pero fíjense que pero no, es opinión. esto es lo que hemos comentado aquí en varias mesas, ¿no? Que el problema para que Morena empiece a bajar sus bonos y sus cargos públicos iba a ser producto de conflictos internos entre ellos. Estas tribus, ¿no? Sí, por que eso. mencionamos. Y eso es lo que se está viendo y lo que se va a ver, como les pasó en el PRD, ¿sabes qué? otra vez las tribus. Porque se va a ver, porque la oposición, aunque ahorita no pinta, pero los conflictos internos que hay en Morena, y aquí por ejemplo lo vemos, ¿no? Perdón porque me salga, pero aquí ya vemos un grupo defendiendo a Pablo, otro grupo con la secretaria de gobierno, y otro grupo con el senador Aníbal Ostoa. Que ya están haciendo sus grupos. Ya están. Entonces ya estamos viendo tres grupos que se van a... que ya están llamando la atención con diversos de temas. Carlos Martínez, sí, por supuesto. Por favor. Claro. O sea, por eso nos da la razón de los conflictos que se ya están disputando los espacios. Porque como bien ya se dijo acá, también muchos de ellos están inconformes con los cargos que están dando, con todo lo que se está haciendo, con la manera en cómo se está trabajando en que no los han tomado en cuenta. Así es. Con quienes toman las decisiones, claro. Cómo se toman las decisiones. Sí, claro. Bueno, ¿cambiamos de tema o seguimos algún comentario más? ¿Ya le cambiamos? Bueno. Carlos, no le hemos dado chance. Carlos, ¿quieres? No, yo ya platiqué un ratito. Bueno. Sí. Ya hice mis comentarios. Cambiamos de tema entonces. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche anuló la semana pasada la elección de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional que ganó desde el mes de marzo. Nelly Márquez Zapata. El tribunal admitió las quejas promovidas por la expresidenta municipal de Tenabo, Carla Uctús, y los 3 dirigentes municipales, impugnaciones orquestadas por el exsecretario general del PAN, Josué Golib, que él lo reconoció junto con la expresidenta. Ellos habían estado metiendo esta cadena de impugnaciones, aunque no firmaron ni una, pero dijo, hemos estado en esta batalla de impugnaciones. Bueno, se quemó, y todos lo sabían, menos él, ¿no? No lo había confesado. Bueno, Nelly Márquez acusó que detrás de los exdirigentes y actualmente diputados locales está el intervencionismo de Morena para controlar al PAN, pues tienen temor del papel de Acción Nacional como partido opositor y en una posible alianza de partidos opositores, además de calificar a los magistrados del tribunal como vendidos al poder. No sé si podamos escuchar a Nelly Márquez, la escuchamos con estas declaraciones. Esto fue el miércoles en la segunda conferencia de prensa que dio esa semana. Lo que desde ayer habíamos dicho. Oficialmente un pueblo muestra el actuar del Tribunal Electoral del Gobierno de Morena, quien a pesar de que no tiene facultades legales para entrometerse en la vida interna de los partidos y mucho menos para dictar una sentencia donde arbitrariamente se toma atribuciones que no le corresponden, porque sin razón y para mostrar su ciega obediencia resolvió entrometerse en la vida interna del partido para anular la voluntad mayoritaria
de los panistas y en este caso de los consejeros. Aunque saben, y lo saben muy bien, que ellos no tienen la razón. No tienen la razón jurídica, ni la última palabra, porque hay instancias superiores donde apelaremos este aberrante resolutivo. Lo primero que debe de responder Francisco Ack, que le deberían de retirar su título de abogado y de magistrado, y que es un empleado del gobierno del estado, es por qué tuvieron que pasar 4 meses después de haberse consumado la elección para emitir un resolutivo. ¿Por qué no lo hizo antes? Solo logra evidenciar un burdo afán de venganza política del gobierno, porque ya no pueden manipular a este partido por el cuarto piso, como lo venían haciendo con el tal Golib y la tal Rosario. Lo segundo que demuestran es que nos tienen miedo y saben que van a perder las próximas elecciones. Nos quieren descartar porque somos un grupo entusiasta de campechanos y de panistas que todos los días demostramos que hace más el que quiere que el que puede, que estamos visitando comunidades muy abandonadas, que estamos conquistando almas y renovando la esperanza de un pueblo campechano que ha sido engañado y está en el abandono total. Ni siquiera se tomaron la molestia de revisar los estatutos del PAN al ordenar 3 nuevos miembros del Consejo que no tienen derecho a votar en este Consejo, porque la reforma estatutaria que le daría esa posibilidad es para el Consejo que viene y que será electo en los próximos meses, no en la de ellos. El padrón utilizado para la renovación de este comité fue publicado 6 meses antes de la elección, como dice el estatuto, pero además... Bueno, ahí está entonces lo que dijo Nelly Márquez, y el sábado también fueron a protestar los panistas ante el Tribunal Electoral del Estado. Es lo que están señalando: intervencionismo de Morena en esta anulación del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. No sé quién quiere tomar. Carlos, adelante. Bueno, vamos contigo. Bueno, son muy duros los señalamientos que hace Nelly Márquez. Muy duros, y esos señalamientos van a dar directamente a un gobierno emanado de Morena. Nada más que Nelly es una persona que goza de credibilidad. Es una persona que tiene fama de ser muy dura, pero bien derecha, pero muy derecha, muy honesta. Sí, claro. En su vida privada también. Y con unas ideas muy claras, una Nelly ya madura. No es la Nelly que vi en el PAN hace 10 o 15 años. Ahora ya la siento bastante íntegra ya en sus pensamientos, en sus ideas, completa como política. Y bueno, ustedes acaban de escuchar su mensaje muy claro, muy nítido, consistente, donde también le echa no solo al gobierno de Morena, sino al mismo interior del partido. Sí, de los 2 diputados. Nacional, de los 2 diputados. Y exdirigentes. Que son de larga data, mencionados, no por gente honesta, no por haber sido una gente de camisa azul al 100, sino que siempre se dijo que estaban manipulados, no desde ahorita,
sino desde antes con el gobierno o sea, fueron anterior. Rojos y fueron guindas. Sí. Y pues están ahí en el Congreso votando todo. Estás hablando de los Morena. diputados de esta legislatura o la anterior. Los de la anterior Igual también igual le está votaron igual. todo a Morena. igual porque Los dos panistas eran votaron todo a Morena. por esta dirigencia que salió, que encabeza una señora de nombre Rosario Cruz, y ya desde entonces, y el antecedente de esto, pues aquí lo hemos platicado, ¿no? El antecedente de esto fue cuando Yolanda, siendo dirigente, le pues ayuda a Eliseo a ser el candidato. Eliseo gana la alcaldía, ya había ganado una diputación local, y entonces tiene la tensión política con Eliseo de decirle, vamos pensando en mi sucesión, y Eliseo le propone a un sucesor, y para que saliera planchada la elección, que le salió mal, ¿no? Para que saliera planchada la elección, pues se orquesta que todos los grupos, incluido el de Eliseo, que ya tenía su propio grupo, y el de Yolanda, se unieran, pero buscan también el consenso de Carmen, y sale adelante la elección con un sucesor de Yolanda, que Pedro Carmen es el que empieza a dar bandazos y al rato desconoce a Yolanda y al rato desconoce también a Eliseo. Le hacen... Y al rato lo vuelve a hacer porque creo que su hijo está metido tiene cargo en el ayuntamiento. Sale reventado Eliseo. Porque no le dan la candidatura que seguramente hubiera ganado. Y bueno, va a dar a Movimiento Ciudadano, la historia usted ya la conoce, da una pelea muy fuerte, pero bueno, no queda. ¿Pero qué sigue sucediendo en Acción Nacional? El Liceo queda muy desintegrado a Acción Nacional, casi desaparece en la elección. Toda la gente se va con Mossi, pero los tiempos han cambiado y viene de nueva cuenta la elección por la gobernatura, y eso que estamos viendo hoy en el PAN no son más que los dolores ya del parto. Ya empiezan las contracciones de ese parto para parir al nuevo gobernador, a los nuevos candidatos. Y entonces tenemos ahí que seguramente están abanicados los movimientos desde ahí, y probablemente hasta del mismo juez que le quita, y de manera totalmente arbitraria, una elección que había ganado en él, con abanicados también, 115 días después de que gana la elección, le anulan el proceso. Pero le intenta dar de baja, me parece que no fue en tiempo, y forma, darle de baja a 10 consejeros que eran proclives al grupo de Nelly. Y pero ahora intenta subir al tribunal local, el padrón, y como bien decía Ileana hace un momento, eso está ya en el Tribunal Federal ahora, a ver qué resuelve. Esperemos que Jalapa, la sala superior, porque es una ilegalidad lo que están cometiendo.
de género, una denuncia por violencia de género, ¿qué dio? Que trajeran un foráneo también, y que ya lo confirmaron para hasta después del proceso electoral de 2027. No habrá cambio en la dirigencia, ¿verdad? Sí, el señor que nos dice chismosos, sí, aquí se queda. Se va a quedar hasta el 2027. No, pues se le ha ido re bien. Claro, ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Claro. ¿Cómo se va a ir? Si le ha ido ¿Cómo no? re bien, Claro. re bien. Ha Súper bien. vivido muy bien. Vamos a un corte de Campeche, y regresamos los campechanos. para conclusiones de este Se tema, quejan de si Campeche, les parece. pero A le va ver. re bien. Sí. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS. Regresamos para concluir con el tema del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, anulando la elección Pues, del de PAN. verdad Elian. que lo vemos muy lamentable, pero bueno, siempre está la instancia federal, apostémosle a que ellos fuera del ámbito campechano, que ese también es una de nuestros, como abogados siempre es una de nuestras puertas, que puedan analizarlo sin la intervención o que se crea que existe una intervención. No estoy diciendo que esté, pero bueno, al final todos han quedado con ese sabor de boca de decir, bueno, creo que sí hay una intervención acá. Entonces, bueno, para no tener ese intervencionismo, ese pensamiento o esa sensación o esa percepción, qué bueno que los juzgados federales van a tener la oportunidad de analizarlo y emitir una nueva resolución y ya veremos en qué sentido va. Lo que sí a mí, como ciudadana común y corriente, me queda muy claro es que estos personajes que han estado detrás para perseguir la decisión de los panistas, pues no tienen ninguna ya coincidencia con el PAN, con ese instituto político. Sí, no Tan creo es se así vayan del que PAN. están defendiendo otros intereses en la trinchera en donde están, y lo hemos estado viendo y lo hemos estado analizando, lo cual lamentamos mucho porque nos quedamos sin opciones. Los ciudadanos nos quedamos sin opciones. Estamos viendo cómo los ciudadanos no tenemos con quién apoyarnos para poner, impulsar, analizar, desmenuzar todas las tomas de decisiones que se están haciendo en este estado. Entonces, por otra parte, vemos que esta propaganda para el PAN, pues ha sido muy positiva. Esperemos que puedan capitalizarla de una mejor manera, porque la habían destrozado. Habían destrozado el PAN. Si confirman a Nelly, que ojalá sea así, Sí, la fortalecen de una forma impresionante. Y la No credibilidad, solo la figura de Nelly, claro, sino sino la PAN, institución, la claro, institución. esa institución que le dará de alguna forma y de alguna manera una opción a los ciudadanos. Sí, cómo no. Lo pueden usar a su favor. Claro. Adriana, Sí, desde luego. Lo pueden, tienen la inteligencia para usarlo, porque yo sí te puedo decir que a mí me tocó convivir con Nelly Márquez como diputadas federales. Y digo, yo era en ese entonces del PRI y Nelly era del PAN, y si algo les puedo decir es que uno es una mujer que respeta acuerdos, que ve por Campeche, porque hacíamos equipo y decíamos, no importa si eres del PAN o del PRI, vamos a meternos juntos y vamos a meter este escrito y vamos a pelear tal cosa. Es una mujer derecha, es una mujer entrona. ¿Me recuerdas a estos senadores y diputados que tenemos ahorita, no? Sí, igualitos, ¿verdad? Por supuesto. Empresaria, ¿no? Y además con una visión diferente, una mujer honesta. Y la verdad, yo creo que le tuvieron mucho miedo. Le tuvieron mucho miedo a Nelly y al grupo, a Yolanda y a todo este grupo que representa una fuerza diferente. Y no como ellos dicen que representa un pasado, que no. Representa una fuerza y representa lo que Ileana dice, representa una opción interesante para los ciudadanos campechanos. Yo creo espero que el Tribunal Electoral, la Sala Superior de Jalapa, que es donde se resolverá este asunto, pues analice todo. Yo
Lamento esta sentencia que se da a nivel local. Quiero y respeto, la verdad, le tengo fuerte aprecio a quien hoy está en el Tribunal Electoral, pero no coincido con la postura que en este caso se emitió. Y lo que es un hecho es que lo que dice Ileana, con eso yo me quedo. A ver, estas personas que hoy promovieron esta serie de incidentes en contra de la elección, así son diputados locales, siglados por el PAN, Así es. pero en total alianza con Morena en el Congreso del Estado, en todas las iniciativas, o sea, no son oposición, y eso que la gente que nos está escuchando lo tenga claro. Quienes solo promovieron no son oposición, son parte de esta maquinaria de Morena en el Congreso del Estado, que no ha tomado las mejores decisiones en materia legislativa. Y lo mismo sucedió en la legislatura pasada. La diputada que ganó, esa sí ganó su distrito, además ganó su elección, pero la ganó por la alianza, sí, era alianza PRI, PAN, PRD, siglada por el PAN, porque bueno, iba siglada por el PAN. Y pongo este dato porque es bien interesante. Cuando la legislatura empezó, Morena no tenía la mayoría simple en el Congreso local. Les faltaba un diputado para tenerla. ¿Y quién cree que fue el primero que se pasó a ese bando? Pues fue precisamente esta diputada del PAN, fue la que se pasó a Morena para otorgarles en primera instancia la mayoría simple. El apellido Kep, si mal no recuerdo. Lady Kep. Sí. Y de ahí todas sus votaciones, todas fueron acompañando a Morena en las propuestas buenas, pero en especial en las propuestas malas, porque era donde toda la ciudadanía decía no, y así era. Entonces, pues lo que estamos viendo es que este grupo opositor a Nelly, pues no es un grupo puro ya hoy del PAN, es un grupo que ya tiene otros intereses, que está vinculado a otra y que sin duda alguna lo que quieren es que el PAN en Campeche se convierta en un satélite. Yo espero, como dice Carlos, que la dirigencia nacional tampoco lo permita y puedan tomar cartas en el asunto, porque sus estatutos sí les dan esa facultad también. Muy bien, licenciado Homero. Pues yo lamento mucho lo que está ocurriendo al interior del PAN, porque si algo le falta es esa integración y que vaya agarrando la fuerza que perdió, que pues llegó un momento, como bien dice Carlos. ¿Tú crees que esto le da fuerza? Sí, yo creo que le da fuerza. Mucha. Yo creo que le da fuerza y desnuda a quienes están en contra. Los desnuda, pues bueno, aunque ya están desnudos, porque ya sabemos cuál línea sigue, ¿no? Y estamos viendo... Pero ya lo admitieron, ¿no? Sí, ellos y van a buscar ser independientes, ¿no? Como ocurrió en la legislatura anterior, que había ya más dependientes, ya podían hacer una fracción de independientes, ¿no? Sí. Y hacia ahí van, ¿no? Ese es el asunto. ¿Cuál es el meollo? El meollo es poner piedras y piedras y más piedras, y así lo han ido haciendo. El problema que vemos es que si con este tribunal, que todavía creemos en él, cuando vengan los otros, que ya fueron electos, que ya saben para dónde iba el acordeón, y con lo que está ocurriendo en el INE a nivel nacional, que la señora que es la presidenta ya está nombrando a todos sin el consenso de los consejeros, pues eso es lo que te da temor, ¿no? Es que la reforma nuestras electoral, realidades. la reforma La electoral reforma que electoral viene, viene en septiembre. los tribunales electorales ya no van a ser independientes, ya Claro, van a ser claro, electos, y eso es eso lo va que a estoy diciendo. significar que pues el control igual que del Poder Judicial, entonces que espero que esta sala superior sea de los últimos fallos apegados a derecho, estrictamente apegados a derecho, que den, y no con un y sentido si no político. desaparecen las soples como se rumora, Ujú. pues ya estamos liquidados, porque pues vamos a regresar al pasado, cuando el INE era el que organizaba todo acá. La Secretaría de Entonces, Gobernación. Incluso antes, ¿no? Cuando Sí. era el gobierno el que organizaba Las elecciones. Sí, las claro. elecciones, que eso ya sería El acabose. la muerte de la joven democracia, todavía joven democracia mexicana. Muchas gracias, maestra Adriana, gracias al licenciado Homero, Contrario. Carlos Valladares, Ileana Gómez, Gracias. y muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM. Saludos también en las redes sociales a Pepín Urreta, Claudia Morales, Ramón López Caballero, Salvador Espínola, gracias por sus comentarios también, Mariano Espinosa, Raful, a Norma Zapata, a Juan de Dios Duarte, a Ian
ya leo así como telescopio, Ian P.A., sí, Ian Pa, sí, Ever Trujillo también, muchas gracias a ellos. Y Juan de Dios Duarte nos dice, buen día a los panelistas, sería tan lamentable que el PAN se alíe con el PRI o Mossi, sobre todo con Mossi, dice, cuando se terminaron peleando con el ex prófugo Eliseo Fernández, dice, ojalá y no suceda, porque terminarían de hundirse. Bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar, no tenemos una bola de cristal, no tenemos primero una tendrá bola que de quedarse cristal. firme la dirigencia y luego. Claro. Y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir, pero más pronto que tarde, sin duda alguna, lo sabremos. Hasta la próxima semana aquí en el Observatorio. Hasta entonces. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.